La presente cápsula tiene por intención dar una breve introducción a la materia de los derechos reales. Es un importante tratado dentro del derecho romano, estamos en ese marco, dado que en esta materia sobre derechos reales se comprende, está la base de la comprensión del ordenamiento jurídico patrimonial, tanto del patrimonio como era comprendido en el derecho romano, como también en la comprensión actual del ordenamiento patrimonial en Chile. Hay muchas instituciones romanas que quedan recogidas en nuestro ordenamiento. Probablemente sea una de las áreas del derecho romano que han sido incorporadas a que quedaron incorporadas a nuestro ordenamiento casi con mayor exactitud o de manera un poco más directa. Cuando hablamos de este tratado de los derechos reales, tenemos que pensar principalmente en tres grandes apartados. Primero, respecto de las cosas y los bienes, que es una especie de comprensión, eh, o sea, de conceptualización inicial necesaria para poder tratar de esto. Después viene el segundo apartado, que es el más extenso, que es sobre los derechos romanos, reales, perdón, en general, y sobre el derecho de dominio en particular, muy, muy importante. Y finalmente es también muy importante hablar acerca de la posesión, que vamos a ver que es más bien un hecho, más que un derecho, pero que tiene importantes efectos jurídicos respecto al patrimonio. Ahora, cuando hablamos de derechos reales, y eso lo vemos cuando estudiamos acciones, estamos entendiendo la relación que tiene un sujeto de derecho con una cosa, con las cosas, y cómo el derecho reconoce esa relación. Entonces, por eso, en primer lugar, lo que necesitamos entender es qué vamos a entender por cosa. Eh, y para esa concepción jurídica, tenemos que entender el concepto de cosa, el concepto de bienes también. Hay algunos profesores, algunos tratadistas que le dan bastante importancia a la diferencia entre cosas y bienes, otros no tanto, ¿eh? Pero es importante al menos manejar esa diferenciación. Y finalmente un apartado que es muy importante acá es el tema de la clasificación de las cosas. Los criterios de diferenciación. Los más comunes, nosotros, a usted le debe resultar familiar es entre cosa mueble e inmueble, pero hay otras más. Respecto del segundo apartado, sobre el tema de los derechos reales, que yo le decía el más extenso, bueno, se ve acerca del concepto de derecho real. Se enuncian también los derechos reales, siendo el principal el dominio, pero también hay otros. Hay otros derechos reales que también se tienen que comprender. En el concepto de dominio es donde mayor detención va a existir, dada la importancia de este derecho real. Es como el derecho, a ver, comprendiendo cómo funciona el dominio, se comprende mejor cómo funcionan los demás derechos reales. Y por eso, junto con entender el concepto de dominio, también se estudian los modos de adquirir el dominio, las limitaciones al dominio. Algunas de ellas se confunden con otros derechos reales y por supuesto que las acciones protectoras del dominio. Algo de eso estudiamos cuando veíamos acciones de la ley. Por ejemplo, habían acciones específicas. Por ejemplo, había una acción sacramental en las cosas que permitía justamente digamos, la protección justamente de estos derechos. Estaba fundamental la acción reivindicatoria acá. Y por último, lo que se va a estudiar es la posesión. Pensemos que
el ejercicio pacífico del dominio, el ejercicio pacífico del derecho de dominio sobre una cosa, sea mueble, sea inmueble, eh, queda garantizado en la medida que uno sea poseedor de ella. Ahora, la posesión es un hecho con efectos jurídicos sobre el derecho de dominio o relacionado al derecho de dominio. No es un derecho como tal, es una... Eso se los digo ahora de entrada, cuando estudiamos la posesión, se va a insistir muchísimo en eso, que no es un derecho, es un hecho. Y para comprenderlo bien se tienen que entender junto con el concepto de posesión cuáles son los elementos de la posesión, los diferentes tipos de posesión que podemos encontrar y finalmente algo muy importante también, las acciones posesorias. Existen, el derecho reconoce, concede acción justamente para reclamar respecto de la posesión.